La semana pasada, lo último que vimos, y llegamos a un por lo tanto, recuerdan todos los que han venido a esta serie de la obra de Cristo en la cruz, llegamos a una conclusión, o sea, versículo tras versículo de las Sagradas Escrituras, hemos visto claramente, ok, Isidro, si no puedes ahí, ¿verdad? Es el número 1, le bajas un poquito nada más. Hemos visto claramente de que lo que hizo Cristo en la cruz con respecto al pecado o a los pecados de todos y cada uno de los seres humanos. ¿Qué hizo Cristo? Lo perdonó. El hermano Bob George dice que de acuerdo a la enseñanza de la Biblia con respecto al perdón de los pecados, entonces, de acuerdo a la Biblia, escuchen, tenemos que concluir que o Cristo lo hizo todo o no lo hizo nada. O sea, no podemos nada más a pensar como que Cristo vino a medio perdonar a la humanidad. Él hizo la obra de salvación perfecta, no está incompleta, y el ser humano no puede hacer más nada para ser salvo. Lo único que necesitas tú y yo y la raza humana hacer es creer. Eso es todo, creer y poner nuestra fe en la obra del Señor. O la gracia de Dios es total o no es gracia. No podemos hablar de que pues gracias a Dios, por la pura gracia de Dios hizo esto, pero de aquí en adelante nosotros tenemos que ganarnos el perdón o el favor de Dios. O es total o no es gracia. O todos nuestros pecados han sido perdonados o ninguno ha sido perdonado. O todos nuestros pecados han sido ya quitados o ninguno ha sido quitado. Recuerden que en el Antiguo Testamento es antes de que Jesucristo muriera. Cristo murió hace 2000 años más o menos. Antes de que Cristo muriera y resucitara, eso se conoce ese tiempo como el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los pecados Dios los cubría por medio de un sacrificio de un animalito. Eso era cubrir los pecados. Para la gente ellos estaban perdonados, pero en realidad eran cubiertos nada más. Cuando Cristo vino, Él fue el Cordero de Dios. Él no vino a cubrir los pecados. Cristo vino a quitar de una vez por todas el pecado del mundo, de toda la humanidad. Entonces, o todos nuestros pecados han sido quitados, o ninguno ha sido quitado, o la vida eterna dura por siempre, o no es vida eterna. Escuchamos decir que en Cristo tenemos vida eterna, y lo eterno no termina nunca. Y digo esto porque hay, desafortunadamente, dentro del cristianismo, grupos que enseñan que tú puedes tener vida eterna hoy, pero puedes perder esa vida eterna mañana, por si te portas mal o si cometes un error o un pecado grande delante de Dios. Pero eso no enseña el mensaje de las Sagradas Escrituras. La vida eterna es para siempre. Si tú la pierdes, entonces no era vida eterna, llámale como tú quieras, vida temporal, vida lo que sea, pero no le llames vida eterna. La vida eterna es para siempre, y eso es lo que recibe cada ser humano que se arrepiente y pone su confianza en Cristo Jesús. O todo ya ha sido consumado o nada ha sido consumado. O ya hemos sido limpios de toda injusticia o no hemos sido limpios de ninguna injusticia. O ya hemos sido reconciliados con Dios o nunca hemos sido reconciliados con Dios. Por lo tanto, entonces la conclusión es: reconcíliate con Dios. ¿Quién? Todo aquel ser humano que no se ha reconciliado con Dios. Y recuerden que esto es una acción, es una decisión que cada ser humano en cualquier parte del mundo necesita hacer para ser reconciliado con Dios. No es algo que sucede simplemente por unirse uno a una religión. La religión no reconcilia con Dios. Por muy noble, por muy honesto que seas, por muy devoto que seas a cualquier religión, ninguna religión salva, punto. Salva a un ser que se llama Jesucristo. Dios salva al ser humano por medio de su Hijo Cristo Jesús. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 20 y 21,
Vean lo que Dios reveló al apóstol San Pablo, que es palabra de Dios para todos nosotros. Dice, concluyendo el apóstol Pablo, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Dios a Jesucristo lo hizo pecado por ti, por mí, por nosotros, pero con un propósito, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Cada ser humano que está en Cristo Jesús por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, este ser humano, quien quiera que sea, cualquier pasado que haya tenido, sin importar lo perverso y monstruoso que se haya comportado en este mundo, ese ser humano, por su unión con Cristo Jesús, es hecho la justicia misma de Dios, santo, perfecto, justo, igual que Dios, no por sus obras, ni por tus obras. Es por pura gracia, como un regalo de Dios, que lo recibimos por fe en lo que Cristo hizo. Somos justificados, somos hechos la justicia misma de Dios. Ahora, la Biblia, vean ese versículo en su pantalla, en la pantalla dice, así que somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Bueno, un embajador es simplemente un representante de un país en otro país. Es decir, un embajador representa a su propio país natal, pero está viviendo en otro país que no es el suyo. Representar a mi país. Eso es lo que hace un embajador. La función de un embajador, escuchen, no es cambiar ni las leyes ni las costumbres del país donde está viviendo, porque para él es un país extranjero. Y el embajador de México en Estados Unidos, su función es representar a México. No es venir a criticar las leyes de este país y a tratar de cambiar las leyes o las costumbres de este país. Esa no es la función de un embajador. Él está representando México y con su estilo de vida, con su comportamiento, él representa a todo un país aquí en este estado. Es el embajador de México en el estado de Illinois. Así como vive su vida el embajador en ese país extranjero, así representa a la gente de su país. Si el embajador, escuchen, es un borracho que dice groserías y no tiene control de su carácter moral, si ese embajador es así, bueno, así está representando a la gente de su país. Por ejemplo, y un ejemplo que hemos hablado es cuando hablamos de nosotros, sea mexicano o sea latino, cuando llegamos a este país y la gente ve al mexicano, guatemalteco, salvadoreño, puertorriqueño, lo que sea, ve al latino con un comportamiento terrible. Mucha gente asume que así son quienes. El ser humano, la gente no asume, bueno, él es de México, pero ha de ser excepción. Eso por dentro, no. Realmente la gente asume y generaliza, así son todos los mexicanos, así son todos los puertorriqueños, así son todos los guatemaltecos. Y gracias a estas personas, pues todos los mexicanos o los latinos, entonces empiezan a tener cierta reputación en este país. Esa es la realidad. Ahora vean la importancia de lo que está Dios diciéndonos en este día, porque nosotros somos embajadores de Dios, pero embajadores en nombre de Cristo Jesús. No somos embajadores en nombre de tu país de nacimiento, no eres embajador en nombre de tu cultura, no eres embajador en nombre de tu presidente, no eres embajador en nombre del pastor o del profeta o del ungido o del apóstol. Somos embajadores en nombre de Jesucristo, que es el Hijo del único Dios vivo y verdadero que existe en el universo. Esa es tu identidad, esa es mi identidad, esa es nuestra función en este planeta Tierra, porque este no es nuestro hogar, este no es nuestra nación. Estamos aquí de paso,
vamos hacia nuestro hogar celestial, vamos a nuestra nación verdadera, que es el reino de Dios, es el cielo. Pero estamos representando a Dios en el nombre de Cristo Jesús mientras estamos viviendo aquí en este país extranjero. Somos extranjeros y peregrinos. Este hogar no es nuestro hogar. Entonces vean qué importante es verdad que la manera en que ustedes viven su vida tiene mucho que decir de la iglesia a la cual ustedes asisten. La gente dirá, si ve un comportamiento, el comportamiento que sea, y no estoy hablando solamente de este ministerio, pero de cualquier iglesia, esta es la realidad. Cuando la gente sabe que tú perteneces a tal grupo de religiosos y ven el comportamiento negativo o malo, saben que la idea de la gente dice, así se comportan los, y pone el nombre de la iglesia. Entonces es verdad de que cuando la gente conoce de ustedes que vienen a este ministerio Plenitud de Vida, donde el pastor es un greñudo rebelde que se llama el pastor Roberto Cambrani, y ven su comportamiento allá afuera, que es de mucho que deja mucho que desear, la gente concluye, mira, él es del ministerio Plenitud de Vida, mira, del pastor Roberto, mira cómo se portan los que van a esa iglesia, cómo se portan los que pastorea el pastor Roberto. Es verdad eso, sí, pero la realidad es que ultimadamente cada uno de nosotros, los que nos llamamos cristianos, estamos representando a Jesucristo aquí en la tierra. Somos embajadores en nombre de Dios. Cuando una creyente se comporta de una manera contraria a la enseñanza de Dios en su palabra, la gente va a decir, así son los cristianos. Y saben que el mundo, así es la manera del mundo de juzgar. Dice, son una bola de hipócritas. Dice, todos son iguales. Todos los pastores son iguales. Todos los sacerdotes son iguales. Claro, la gente no sabe que no todos los que dicen ser cristianos en realidad son cristianos. Eso la gente no sabe. La gente nada más concluye que a qué iglesia va, ok, soy cristiano, o debe meterte a un edificio cristiano, la gente asume, entonces deben ser cristianos. Pero no entiende de que no todo el que dice ser cristiano es en realidad cristiano de acuerdo a lo que Dios define de cristiano. Tenemos que ser específicos. Porque le digo, el cristiano el día de hoy, muchos dicen, bueno, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque creo en Jesucristo. ¿Y quién dice que eso te hace cristiano? Cristiano es si has sido regenerado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Cristiano es el que tiene una identidad, se ha arrepentido de verdad de su pasada manera de vivir, se ha arrepentido con respecto a la persona y a la obra de Jesucristo, se ha arrepentido por su forma de vivir basada en la psicología, su educación, la filosofía y qué sé yo, y empieza a vivir su vida de acuerdo a lo que Dios dice. Es un verdadero cristiano. Porque el día de hoy cualquiera puede decir yo soy cristiano porque creo en Jesucristo, pero recuerden, eso no hace a nadie cristiano. El diablo cree en Jesucristo y él no es cristiano. Los demonios creen en Jesucristo y ellos van al infierno porque son demonios. Entonces, ¿puede una persona, un ser humano, decir soy cristiano y va al camino al infierno, a la condenación? Sí, absolutamente. Tiene que ser regenerado. La gente no sabe eso. La gente asume que si asiste uno a una iglesia, pues dice ya soy cristiano. Tampoco la gente sabe que el nuevo nacimiento espiritual de la persona es el inicio de la vida cristiana. ¿Entienden? Cuando una persona se arrepiente de su incredulidad en Cristo Jesús, entonces el Espíritu Santo viene a regenerar a ese ser humano, pero regenera el espíritu de ese ser humano. La mente de esa persona que ha rendido su vida con toda sinceridad todavía está llena de error que agarró y se formó desde que es pequeñito. Tal vez él vio cosas en su papá, en su mamá, que él asume que así es el hombre o así es la vida. Tal vez su papá fue un borracho, deshonesto, mujeriego, aún cuando tiene nueva vida, pero tiene todavía que pasar el proceso de
transformación de su mente. Tiene que empezar a sacar esos pensamientos que son falsos, de error, y llenar su mente ahora con la verdad de la palabra de Dios. Entonces la gente no sabe eso. Hay de cristianos a cristianos. Un cristiano de una semana no se debería de comparar a un cristiano que tiene 20 años viviendo la vida cristiana. Entonces, pero eso no lo sabe la gente. El mes pasado asistí a unas conferencias en Texas, y el conferencista decía que, escuchen, pongan atención a esto porque me pareció tan interesante y tan importante, que muchos de los países del Medio Oriente donde se practica el Islam tienen un concepto completamente equivocado del cristianismo. Ahora, ¿por qué? Escuchen, los musulmanes en los países del Medio Oriente piensan, eso es lo que creen y piensan, que todo lo que sale de Estados Unidos representa la fe cristiana. Sigan mi pensamiento. Para ellos, todo lo que sale al mundo de este país, Estados Unidos, eso representa el cristianismo, eso representa a los cristianos. Ellos tienen a Estados Unidos como un país cristiano. Me dio risa escuchar eso, porque Estados Unidos no es un país cristiano. Es claro, es obvio, es religioso con la religión cristiana. El cristianismo puede ser, pero cristiano probablemente hace mucho tiempo atrás, cuando en realidad la gente rendía sus vidas a Cristo y rendía su vida a la autoridad final, perfecta, completa de Dios por medio de la Biblia. Pero los musulmanes piensan que Estados Unidos es un país cristiano. Eso es falso. No hay tal cosa. Habemos cristianos en Estados Unidos, pero no es un país cristiano. Ahora, ¿saben cuál es el programa de televisión número 1 en los países de Medio Oriente? ¿Saben cuál es el programa de televisión número 1? Amas de casas desesperadas. Desperate Housewives. Ese es el país número 1. Pero escuchen lo que acabo de decir. Para ellos, todo lo que sale de Hollywood, de Estados Unidos, ¿qué representa? Eso es cristiano. Esa es la fe cristiana. Es decir, cada película que sale de Hollywood y llega a aquellos países, ellos no piensan, es Hollywood, es un pagano y liberal que no creen en Dios. Ellos no piensan así. No. Ellos ven la película y dicen, wow, estos cristianos. Eso es el cristianismo. Entonces vean, cuando un hombre musulmán allá ve ese programa de amas de casas desesperadas, esas son puras cristianas. Para ellos, ¿son cristianas? Pues claro que no. Pero para ellos ese programa representa la vida de las mujeres cristianas aquí en Estados Unidos. Ahora entienden por qué se aterran de que sus esposas escuchen a un cristiano o a una cristiana. ¿Entienden lo que está pasando? ¿Por qué están tan odiando a esta nación? Porque todo lo que les llega es la porquería y la basura de esta nación. No representa a los cristianos, representa el paganismo, el ateísmo, el evolucionismo, que no quiere saber nada de la verdad en Cristo Jesús, ni se somete a la autoridad de Dios. Pero ellos no lo ven así. Nosotros tal vez aquí, espero que todos estemos entendiendo, pero ellos lo ven. Ese programa es lo que Estados Unidos, que es cristiano, quiere que mi esposa se vuelva así. Entonces, ¿cómo vas a permitir tú? Y sobre todo en una religión, que miren cómo visten las mujeres, que se tapan hasta la cara. Y ven la pornografía familiar que está en Sábado Gigante. Ya se va a acabar Sábado Gigante. Pornografía familiar. Es absurdo, porque yo estoy hablando sarcásticamente, porque no hay tal cosa como pornografía familiar. Bueno, pero estamos tan entumecidos y adormecidos, hermano, que ya se le llama programa familiar, donde salen mujeres totalmente desnudas, prácticamente están desnudas.
Ahora escuchen otra vez. Si llega el programa de Don Francisco de Sábado Gigante y ven a las mujeres ahí bailando, el hombre, el invitado que lo quiere promover y las mujeres atrás bailando casi desnudas, ¿saben? Esos son cristianos. Eso es el cristianismo. Para ellos eso es el cristiano. Entonces tienen horror de que alguien les esté hablando a su familia acerca de los cristianos. Dicen, ¿cómo voy a permitir que mi esposa se desnude así? Porque esos son los cristianos. ¿Qué no les parece interesante, hermano, esto? Ahora vean, de una manera parecida, cuando el que profesa ser cristiano tiene un comportamiento malo, esto puede ser una piedra de tropiezo para la gente que no conoce la verdad del cristianismo. ¿Por qué? Porque la gente puede pensar que ser cristiano significa simplemente unirse a una religión, y todas las religiones, dicen, son lo mismo. Todas las religiones es pura hipocresía. Entonces vean, somos embajadores en nombre de Cristo Jesús, de manera que si yo profeso ser en verdad cristiano, es decir, yo profeso ser un hijo de Dios, y tú, acuérdense que el título pastor vale un cacahuate, eso no tiene nada que ver, nada que ver. Tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Eso es lo más importante. Yo soy embajador en nombre de Cristo, de la misma manera que tú eres embajador en el nombre de Cristo. Entonces necesitamos estar conscientes de nuestra gran función en este mundo sin Dios. Somos embajadores del reino celestial. Tú estás representando a Jesucristo en tu familia, en tu vecindad, en tu trabajo, en donde quiera que vas. ¿Sabíamos eso? Nosotros estamos representando a Jesucristo. Pero la palabra de Dios nos dice cuál es nuestra función en el mundo como embajadores. Dice, rogamos a la gente que se reconcilie con Dios. Vean, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos a la gente que se reconcilie con Dios. Rogar es suplicar, implorar, pedir, solicitar. Eso quiere decir rogar. ¿Cuándo fue la última vez que le rogaste a alguien que se reconcilie con Dios? Si no lo has hecho, no te preocupes, pero hoy mismo puedes decidir que de ahora en adelante pondrás más atención a las oportunidades que Dios con toda seguridad te da. Cada día Dios nos da oportunidades para de alguna manera nosotros representar al reino de nuestro Señor Jesucristo, al reino de Dios, y tal vez durante la semana, digamos 1 o 2 veces, 3 veces, para pedirle a la gente o decirle a la gente que se reconcilie con Dios. Dios estaba en el mundo, dice la Biblia, reconciliando a la humanidad. ¿Sabían que es como el libro de cuentas? ¿Saben que eso se llama el libro Ledger? El Ledger Book. Es un libro de contabilidad. Es un libro de cheques. Este libro es donde se lleva el registro de las actividades financieras de una persona y el balance, cuánto entra, cuánto sale, etcétera. Pero al final siempre se pone el balance total. Esto es humanamente hablando. Ahora, en el libro de cuentas de Dios, podemos decir el libro de God's Account Book, en la parte de abajo, Dios desde su perspectiva ya tiene un sello grande que dice pagado, paid in full. Ahora, cuando uno tiene una cuenta de banco, por ejemplo, que tienes una cuenta de banco y tú llevas tu chequera aquí, ¿saben lo que es la reconciliación? Tú ves lo que está en el banco. Como he dicho anteriormente, no sé si mi oreja se me está haciendo más chiquita. Si tú vas al banco, agarras la cuenta del banco y tú vas con tu chequera y tú vas revisando. Reconciliar quiere decir que lo que está acá, oficial, sea igual, coincida exactamente con lo que tú tienes en tu registro del balance.
Bueno, en el libro de cuentas de Dios, Él tiene tu cuenta, your account, y Dios dice fulano de tal, y en su libro de cuentas Dios tiene un sello que dice paid in full, pagado totalmente. Esta persona no debe nada. Ahora, lo que tú necesitas hacer como ser humano es agarrar tu libro de cuentas y reconciliarlo igual al libro de cuentas de Dios. ¿Qué se supone que hagas? Poner también el sello en tu libro de cuentas para que los dos estén iguales. Si Dios en el libro de cuentas de Dios dice pagado por completo, entonces en el tuyo, esto es cuando uno se arrepiente y viene a la fe de Cristo Jesús. Porque si no, nada más en el libro de cuentas de Dios puede decir en tu account, puedes tener pagado por completo, pero el ser humano que no se arrepiente todavía tiene en su libro de cuentas la deuda que debe delante de Dios. Y la deuda no pienses que es $10,000. La deuda girará más o menos en $1,000 millones. ¿Alguien tiene $1,000 millones para pagar su cuenta? No hay manera. Te puedes gastar tu vida entera trabajando como tú quieras y no vas a juntar $1,000 millones. Pero hay personas que quieren pagar los $1,000 millones a Dios. ¿Saben cómo? Por medio de sus buenas obras. Ya, mira Dios, hoy vine a la iglesia y hoy le di una limosna a fulano de tal. ¿Cuánto vale eso? 2 centavos. Te faltan $1,000 millones prácticamente. Y así la gente piensa que por sus buenas obritas va a llegar a pagar el balance que Dios le ha puesto, porque eso es lo que vale, hermano. Y ahora no estoy hablando literalmente de $1,000 millones. Esto es arbitrario. En realidad, tu alma vale más de $1,000 millones. Pero lo que estoy diciendo es que cuando entendemos la reconciliación, tú te das cuenta del balance que tienes en tu propia cuenta. No hay manera que tú lo vas a pagar. Te portes lo mejor que puedas, no vas a poder pagarlo. Cada buena obra que tú haces en esta tierra valdrá 5 centavos. Pero el balance de tu deuda es como $1,000 millones. Pero tu libro de cuenta en las manos de Dios tiene el sello que dice pagado totalmente. Ahora, ¿quién lo pagó? ¿Tú? Tú no lo pagaste. ¿Sabes quién lo pagó? Jesucristo mismo. Él vivió una vida perfecta y cumplió la ley de Dios durante su tiempo terrenal y lo hizo por ti. Él sí lo pudo hacer porque eres el Hijo de Dios y dependió 100% en Dios. Y Él murió para perdonar nuestros pecados. Y Él resucitó ahora para ofrecernos salvación y vida eterna. Todo ser humano que se arrepiente necesitas hacer en tu libro de cuentas pagado completamente, paid in full. Y míralo y regocíjate y gózate. Esa es reconciliación. Y nosotros somos embajadores de ese mensaje. Entonces ruégale a la gente que se reconcilie con Dios. Y dile a esta analogía en el libro de cuentas de Dios, tu account, que Él tiene, dice, ya está pagado todo. Pero ¿qué dice tu libro? Todavía tienes tu deuda y todavía estás tratando de que por medio de tu religión, por medio de ir a la iglesia, por medio de portarte bien, por medio de esas cositas, piensas que vas a pagar. Romanos 11:5 dice, 5:11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nosotros, por medio de Cristo, hemos recibido la reconciliación. Claramente la reconciliación no es algo que el ser humano puede ganarse, es algo que simplemente uno lo puede recibir, la reconciliación. Dios lo hizo todo, totalmente. Entonces, identifícate dónde te encuentras. La pregunta es esta: ¿has confiado totalmente en Jesucristo y solamente en Jesucristo para tu perdón total y tu reconciliación? ¿O aún estás tratando de añadir a lo que Dios dijo que ya está consumado?
¿Estás tratando tú de por medio de tus buenas obras ganarte el perdón y el favor de Dios o ir al cielo por medio de lo que haces? Not a chance. No hay manera. Deja de tratar de hacer lo que prácticamente es imposible. Ningún ser humano puede salvarse por su buen comportamiento. Entonces vean, el perdón total de nuestros pecados, a manera de conclusión de esta serie, fue algo necesario. La cruz representa siempre, la cruz vacía representa el perdón total de los pecados de la humanidad. Esta ilustración la he dicho con anterioridad, sobre todo a aquellas personas que llegaron a asistir alguna vez a las conferencias que yo llegué a dar. Y digo, imagínate a una persona que ha muerto de cáncer. ¿Cuál es su estado? Muerto. Él lo mató, el cáncer, ¿cierto? Para salvar a una persona, si tuviéramos el poder, obviamente, tendríamos que hacer dos cosas. ¿Qué cosa? Número uno, tendríamos que sanar la enfermedad de esa persona. Recuerden que está muerto, pero porque el cáncer lo mató, ¿ok? Tendríamos que, número uno, sanar su enfermedad y número dos, darle vida. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué sucedería si solo sanamos el cáncer y no le damos vida a esa persona? ¿Qué sucedería? Tendríamos un cadáver sano. Lo sana de cáncer, pero está muerto. Ahora, ¿qué sucedería si solo le damos vida, pero no lo sanamos del cáncer? Volvería a morir. ¿Por qué? Porque el cáncer lo mataría otra vez. Ahora, ¿qué sucedería si solo lo sanamos 98, digamos a un 99% de sus células cancerosas? ¿Qué sucedería si nada más lo sanamos así y le damos vida? Vuelve a morir porque el cáncer una vez más, aunque sea un 0.5%, se vuelve a invadir el cuerpo. Entonces vean, en la cruz, ¿cuándo sucedió esto? Hace 2000 años. Hace 2000 años Cristo murió. En la cruz, Cristo nos sanó del cáncer del pecado completamente. En la cruz, Dios sanó a la humanidad entera por medio de la muerte y el sacrificio y el derramamiento de sangre de su Hijo Cristo Jesús. 100% sanó el cáncer de los muertos espiritualmente. Pero ahora todavía no tenemos vida. La muerte de Cristo en la cruz sanó el cáncer de la humanidad, pero ese es el paso número uno. ¿Qué cosas necesita ahora ese hombre muerto pero sano del cáncer? ¿Qué cosas necesita ahora? Vida. Darle vida eterna. Y eso es precisamente por qué Jesucristo resucitó de entre los muertos. Cristo resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Su propia vida resucitada. Cristo murió, resucitó al tercer día de entre los muertos. Esa es salvación, esa es vida eterna. Cristo, el Cristo resucitado. Cuando una persona se arrepiente, la vida del Cristo resucitado viene a vivir dentro de ese ser humano, dentro de ese individuo. Pero acuérdense que en la cruz primero Cristo nos perdonó y nos sanó del cáncer. ¿Por qué nos tuvo que sanar del cáncer 100%? Del pecado, el cáncer del pecado. ¿Por qué tuvo que ser 100% perdonados? Porque la paga del pecado es que es muerte espiritual. Si nos deja Dios un pecado sin perdonar, la paga del pecado ¿qué es? Es muerte espiritual. Entonces vean, ¿qué sucedería si Dios, lo que acabo de preguntar, no solamente nos hubiera perdonado el 98% de nuestros pecados? La paga del pecado es muerte. Entonces, un pecado que Dios no nos haya perdonado realmente significa muerte espiritual, porque la paga del pecado delante de Dios es muerte, a menos, obviamente, de que primero te sanó 100% del cáncer del pecado. Por eso fue necesario de que Dios nos perdonara 100% todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. No solamente los pasados, no los presentes y no solo los futuros. Todos nos perdonó Cristo en la cruz. Entonces, eso es lo
lo que necesitamos entender. Por eso el pastor Roberto enseña pues lo que la Biblia enseña. Somos seres humanos 100% perdonados. Hablaba con mi hijo y le repetía lo mismo, y él aparentemente no lo había escuchado, pero lo mismo que le digo a ustedes: somos forgiven human beings, ¿entiendes? Seres humanos que caminamos en este mundo, que somos perdonados. Cuando hagamos lo que hagamos, tú eres un ser humano perdonado por Dios. Es como decir, te sanó el cáncer 100% y ahora te dio vida. Ya no hay ni una partícula de cáncer, porque si te encuentra una partícula de cáncer, entonces eso significa que mueres espiritualmente. 100% perdonado. Concluyendo, la pregunta que me han hecho, y toqué un poquito hace unas semanas atrás en esta serie, pero es válida. Me dicen, bueno, si ya estamos perdonados, y me han dicho, pastor, entonces, ¿qué hago o qué hace un cristiano cuando peca? ¿Entiendes? Número uno, es claro que la Biblia enseña que la Biblia no enseña que el cristiano le debe pedir perdón a Dios cada vez que peca. Vuelvo a repetir eso porque es shocking. Esto para la gente que no ha escuchado esta declaración, hermano, se queda. ¿Por qué? Porque está tan acostumbrada a practicar el pedirle perdón a Dios. Pero vuelvo a decirlo, la Biblia no enseña que el cristiano le debe pedir perdón a Dios cada vez que peca. Y créame que estoy dispuesto a reunirme con cualquiera de ustedes que puede probar después de la cruz lo contrario. Podemos sentarnos y ver los pasajes de la Biblia. Sé que no existe ninguno, a excepción de 1 de Juan 1:9, que recuerdan que está mal interpretado, pero no existe tal enseñanza. Número uno, entonces, ¿qué hacer cuando uno peca? Y simplemente no hacer nada. Ya pequé, pues ya ni modo, dejarlo pasar y no confesarlo a Dios, porque pues ya estoy perdonado. ¿Qué puedes hacer tú cuando pecas? En primer lugar, debemos entender que el problema no está en sí en la confesión. Escuchen, el problema no es en sí confesar o decir a Dios, Dios, esto que hice es pecado, eso es confesar, sino en confesar a Dios con el propósito que Dios te perdone tu pecado. Eso es problema serio, más serio tal vez de lo que ustedes se imaginan. Si tú confiesas para que Dios te perdone, estás negando el sacrificio de la cruz. En otras palabras, estás diciendo que cuando Cristo murió en la cruz, no te perdonó todos tus pecados. Si tú confiesas tu pecado a Dios para que, con el propósito de que te lo perdone, confesar significa simplemente estar de acuerdo con o decir lo mismo que. Esa es la palabra en el texto original como lo veo. Quiere decir, estar de acuerdo con, y obviamente nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios, o decimos lo mismo que Dios con respecto a ese comportamiento que tuvimos. Entonces, cuando un cristiano peca, lo que se supone que haga es reconoce ante Dios que lo que hiciste o dijiste no fue algo ni bueno ni digno de un hijo de Dios. Reconócelo delante del Señor. Reconoce que lo que hiciste o dijiste no está de acuerdo a la voluntad santa y justa de Dios. Eso es confesar. Señor, mira lo que hice. Es más o menos así. Señor, reconozco, eso es confesar, que lo que hice, Padre, no es de acuerdo a tu bondad y amor. Sé que eso no estuvo bien, Señor, y estoy de acuerdo contigo cuando tú dices en tu palabra, no adulterarás, o no robarás, o no mentirás. Estoy de acuerdo contigo, Señor. Eso es confesar. Y decir, gracias, Señor, por haberme perdonado hace 2000 años. Ahora voy a hacer lo que se supone que un hijo de Dios haga cuando ha hecho algo malo. Voy a ir a la persona que ofendí y le voy a pedir que me perdone. Le diré que reconozco que lo que hice no estuvo bien y que lo siento mucho. Entonces, ¿escucharon? ¿Qué hacer cuando tú pecas? Eso. Sobre todo estoy hablando en el área relacional. Para el esposo, para la esposa, para los hermanos, para las hermanas, para los vecinos.
Eso es que hace un cristiano. Reconoce, confiésalo al Señor. Decir, Señor, esto que hice no es santo, no, esto no lo debía haber hecho. ¿Y qué hace un hijo de Dios? Pues ve y pídele perdón a la persona, no vengas a pedirle perdón a Dios. Dios te va a decir, ¿y qué crees que hice hace 2000 años en la cruz? Digo, ya te ha perdonado. Ve y pídele perdón a la persona que tú ofendiste. Y hazlo. Eso es la confesión. En realidad no es tan complicado como se nos ha venido enseñando. Nos han hecho tanto borlote con el asunto de cuando peca un cristiano. Vean, la Iglesia Católica pues tiene su confesionario y van ante un hombre a decirle, he hecho tal y tal cosa, y el sacerdote absuelve de pecado y hazte esto, pero no le dice, ve y pídele perdón. Dice, rézate esto, rézate aquello, haz esto. ¿Quién dice eso, hermano? No, Dios, la Biblia no enseña eso. La Biblia habla de los creyentes, tenemos a Cristo Jesús. Hijitos míos, 1 de Juan 2:1. Estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, pues tenemos un abogado delante de Dios, a Jesucristo el justo. ¿Qué hace un cristiano cuando peca? Pues se arrepiente y reconoce y confiesa, te pones de acuerdo delante de Dios que lo que hiciste o lo que dijiste no estuvo bien. La parte más difícil, honestamente, del asunto es ir a la persona que hemos ofendido y reconocer que la hemos ofendido y pedirle perdón. Trata de hacerlo en tus propias fuerzas. Sobre todo si tú estás convencido que es la otra persona la que te ofendió. ¿Saben? Eso no es de un hijo de Dios. No tienes una actitud de un hijo de Dios cuando tú dices, Él me ofendió, Él me tiene que venir a pedir perdón a mí. Eso no es de un cristiano. Pregúntenle a Jesucristo. Jesucristo no tomó esa actitud. ¿Quién pecó contra Cristo? Tú pecaste contra Cristo. ¿Y quién fue el que vino a buscar la reconciliación? Cristo Jesús, el ofendido, el que contra quien nosotros pecamos. No es de un hijo de Dios decir, Él pecó contra mí, ahora Él tiene que venir a pedirme perdón a mí. No es de un hijo de Dios, pero es que está equivocado Él. No importa quién estaba equivocado, tú o Cristo Jesús. Yo estuve equivocado y Cristo de todas maneras vino a reconciliarme. Ese es el carácter de un verdadero hijo de Dios, y eso no lo puedes hacer tú. Not a chance. Y si lo haces en la carne, en tu poder sin Cristo Jesús, es hipocresía y tú bien sabes lo que estás haciendo. Solamente Cristo es el único que puede mostrar ese amor, aceptación y perdón contra otro ser humano que lo ha ofendido. Entonces yo no puedo. Yo tengo el orgullo más grande que todos ustedes. Y eso deben decir ustedes también, ¿ok? Somos arrogantes, ¿saben? Los pecados más serios del ser humano. 1, orgullo. 2, incredulidad. 3 es egocentrismo. Ese es el ser humano. Ese soy yo. Ese eres tú. Pero por la gracia de Dios, Cristo vive dentro de nosotros. Y cuando sucede una cosa, que alguien me ha ofendido, realmente tengo esta opción. O respondo en la carne, o permito que Cristo responda en esa ofensa que yo recibí, usando mi mente, usando mi boca, usando mis manos, usando mi ser entero. ¿Eso es posible? Claro que sí, yo lo puedo hacer, yo lo he hecho. Y yo confío en que ustedes también lo han hecho muchas veces en su vida. Ese es el único amor verdadero que mantiene todas las relaciones. Y a veces platico con mi esposa acerca de situaciones así que hemos se ha vivido o conocido, y le digo, ¿sabes? Le digo, lo único que nos queda es recibir la ofensa así como Cristo Jesús. ¿Entiendes? La otra persona pecó, está equivocada. Lo que hizo contra ti te duele hasta lo más profundo de tu ser. Es como si te hubiera clavado una puñalada, te hirió tanto. Sin embargo, el amor en algunas ocasiones, hermanos y hermanas, lo recibo y lo absorbo. No voy a reclamar mis derechos, ni voy a pelear, ni voy a que sienta lo que yo sentí. No, recíbelo, absórbelo. Quédate con ese dolor y entrégalo a Cristo Jesús. Cuando tú haces eso,
te pareces más a Jesucristo, porque eso es lo que Cristo hizo por ti. Él no vino a, pero tú, ¿por qué? Por tu culpa voy a morir. No, Él recibió todos tus pecados, todos tus errores, todos tus fracasos, todas tus debilidades. Todo es contra la justicia y la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo absorbió, Él cargó con todos y cada uno de tus pecados hace 2000 años. En la cruz, Cristo recibió y lo absorbió. Por eso sufrió por nosotros. Y si Cristo vive dentro de nosotros, créanme que pues dejamos a Jesucristo que viva su vida. Y Él puede perdonar, Él puede mostrar ese carácter hacia otro ser humano. Le voy a pedir a Perla si puede un segundito. Quiero que vean esto. Pongan atención porque esa es una manera. Síganlo. Una manera en que atrapan changos en un lugar. Espero que pueda funcionar. A ver, ¿verdad? Pongan atención cómo atrapan changos. He has to find water because, unlike the bushman, he doesn't know how to make clear wood from a root. But he has his own way of finding out where the water is. First, he laboriously drills a hole in a giant ant heap when he is sure a baboon is watching him because he knows baboons are incurably inquisitive. Next, he puts some wild melon seeds into the hole and works them in so that they drop into a hollow. Then he saunters off, knowing the baboon is burning with curiosity. The baboon doesn't trust that human being at all, so he plays it cool. But he's dying to know what gives in that confounded hole. Finally, Mr. Inquisitive can't take it any longer. He's got to know what's in there. He reaches in, grabs a fistful, and now his hand's too big to come out. If he had the sense to drop the seed, he could free his hand. Now he lets go when it's too late. Y terminan comiéndoselo. Thank you, Perla. Y termina comiéndoselo. Ahora pongan atención, esto es real. Y leí en el internet que esto sucede en África y en Asia. Así atrapan changos. Simplemente el chango agarró lo que quería y no lo soltaba. ¿Cómo podía ser libre este tonto chango? Pues nada más suelta los garbanzos, suelta los frijoles, suelta las semillas y eres libre. Y nos parece chistoso, pero ¿saben? Eso es exactamente lo que hacen muchos creyentes cuando escuchan el mensaje de la gracia de Dios con respecto al perdón de los pecados. Tienen agarradas sus semillas y aun cuando su vida es miserable y ya se sienten culpables y todo porque practican pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a Dios, no experimentan la plenitud de vida, pero cuando les hablan de que estás 100% perdonado, no lo quieren aceptar y siguen viviendo su vida miserable. Como ese chango, vean, suelta los garbanzos y eres libre. Pues de la misma manera, hermanos y hermanas, simplemente let it go, confía lo que la Biblia dice y eres libre. Empieza a experimentar la libertad que Cristo nos da. La libertad, lo que es precioso es ser un ser humano perdonado. Somos seres humanos perdonados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie. Vamos a terminar. Voy a hacer una oración. Hay tiempo suficiente para bajar, apoyar a los jóvenes. Todavía no vayan al salón de clase de sus niños porque todavía tenemos unos minutos extra. Vamos a orar. Dios, tú conoces cada corazón, Señor. Tú conoces sobre todo actitudes de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque el mensaje de tu palabra es muy claro acerca de lo que tú hiciste hace 2000 años por medio del sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús. Hemos comprendido, Padre, de que tú en verdad perdonaste a toda la raza humana por medio de la muerte de Cristo, pero Cristo resucitó entre los muertos, Señor, para ofrecernos salvación y vida eterna a todos y cada uno de nosotros.
Mira el corazón de cada persona, Señor, y trabaja en su corazón, trabaja en su vida, que tu Espíritu Santo realmente ilumine el entendimiento, que la gente escoja, Señor, de una vez por todas aceptar tu amor, aceptar tu perdón, aceptar esa reconciliación, que crea, Señor, que el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús, que tú hiciste, Señor, hace 2000 años, ha sido perfecto, ha sido completo, ha sido total, ha sido final, y no se necesita hacer más nada para perfeccionar esa obra, Padre, sino solamente creer y confiar que en verdad tú lo hiciste todo, Señor, y que ahora nosotros lo único que podemos hacer es confiar de que tú vas a seguir perfeccionando y madurando nuestra vida espiritual para que podamos reflejar cada día el carácter de un hijo de Dios, el carácter mismo de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos, llévanos con bien a nuestros lugares, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.